Conocí. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. Y hoy, en aquello que el verano nos dejó, nos vamos a acercar al año 1983. Estamos haciendo este doble juego durante todo el verano, los jueves. Primero reflexionamos sobre el futuro inmediato modificado por el impacto de la pandemia. Y después echamos la vista atrás para buscar cosas que ocurrieron un verano y que en aquel momento cambiaron lo que entonces era el futuro inmediato. En 1983, este Dolce Vita de Ryan Paris era uno de los temazos. También estaba el Cómo es el de Perales, Cada loco con su tema de Serrat, Barco a Venus de Mecano, Baby Jane de Rod Stewart. En la televisión, por ejemplo, triunfaba Fama. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama. Pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. 1983 fue un año que arrancó con grandes decisiones políticas. El gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos en los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros, que considera gravemente amenazados, ha aprobado hoy un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del Grupo Rumasa. Y terminó aquel año con una gran alegría deportiva. Señor y Víctor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! Bueno, aquel gol del señor, el 12-1 a Malta que nos clasificaba para la Eurocopa de 1984, pero aquel verano del 83, también ocurrió algo que desde el punto de vista laboral tuvo mucha importancia. Entró en vigor la semana laboral de 40 horas. Y ese es el hecho que hemos elegido para reflexionar sobre cómo cambió aquel futuro inmediato. Joaquín Almunia, señor Almunia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted entonces era ministro de Trabajo. Sí. Joven ministro de Trabajo. Pues bastante joven entonces, sí, más que ahora. Eso nos pasa a todos, sí. ¿Por qué fue importante la entrada en vigor de aquella jornada de 40 horas? Bueno, la reducción de jornada había sido una reivindicación histórica a lo largo de todo el siglo XX del movimiento obrero, de los sindicatos, de los partidos de izquierda. La última vez que se había reducido la jornada fue con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Se rebajó de 48 a 44 horas en el año 1980, pero entonces aquella jornada de 44 horas parecía excesiva cuando la mayor parte de los países de nuestro entorno tenían ya jornadas de 40 horas o de menos de 40 horas, en muchos casos establecidas por ley, en otros a través de la negociación colectiva. Entonces el gobierno socialista, cuando llegamos a la Moncloa y a los ministerios en diciembre del año 82, pues teníamos aquel compromiso de reducción de la jornada a 40 horas en el programa electoral, y fue una de las primeras iniciativas legislativas que se adoptaron. Yo la presenté al Consejo de Ministros en el mismo diciembre del año 82, y después de la tramitación parlamentaria de varios meses, la entrada en vigor se produjo en julio del 83. Era una ley no solo de efectos concretos en el tiempo de trabajo de la mayoría de los trabajadores, sino que era un símbolo también. La reivindicación de la jornada de 40 horas era una reivindicación simbólica, no solo tenía efectos prácticos, sino también conectaba con las mejores conquistas a lo largo del siglo XX del movimiento obrero y de la izquierda. Y entonces pues tuve el honor de ser quien presentase aquel proyecto de ley al Parlamento y pudimos aprobarlo. Entonces teníamos una mayoría cómoda, lo aprobamos antes del verano del 83. La negociación con, en fin, los que conocemos como agentes sociales, que entiendo que con los sindicatos no sé, con la patronal, fue dura, fue laboriosa. Bueno, hubo una discusión, yo lo recuerdo muy bien, en particular con los compañeros y amigos de la UGT, porque yo establecía en el proyecto de ley que se reducía la jornada a las 40 horas, pero la aplicación efectiva de ese techo de máximo de jornada laboral debía hacerse en 2 años, porque había convenios y había situaciones en las que una reducción de una sola vez
hasta un máximo de 40 horas podía suponer problemas, ¿no? Y la UGT en particular insistía en que debía hacerse de una sola vez, pero claro, al final pues la hicimos en 2 tacadas y bueno, todo el mundo estaba muy contento con la aprobación de la ley, pero las discusiones de los detalles de la ley, sobre todo de la disposición transitoria, tuvieron alguna dificultad. ¿Sirvió para crear puestos de trabajo? Porque claro, en fin, al reducir las jornadas laborales se supone que se necesita en algunos ámbitos pues más mano de obra. Bueno, eso es un argumento que es muy discutible y muy discutido. No, en aquel momento, por desgracia, la situación del mercado de trabajo era muy mala. Habíamos tenido 2 o 3 años antes el segundo impacto de la crisis del petróleo, había aumentado mucho el paro, se había destruido mucho empleo, se había parado la inversión, como consecuencia del cambio político hubo mucha incertidumbre y hubo una paralización de las inversiones en aquel momento, y no era una ley para crear empleo, sinceramente, era una ley para que las condiciones de trabajo de los millones de trabajadores, de asalariados de los diferentes sectores, pues no tuviesen jornadas más allá de ese límite. Era una ley de mejora de las condiciones de trabajo. Pudo tener algún impacto en mantener empleos o en crear nuevos empleos, pero yo creo que no era ese el objetivo principal, ni esperábamos en aquel entonces que sirviese para enderezar una situación que era muy complicada en aquella época. Y la ley se cumplió, quiero decir, de manera más o menos inmediata los empresarios empezaron a respetar esas 40 horas semanales. Sí, claro, en los convenios, claro, había que respetarlas. Es una ley que tenía que ser incorporada a los convenios o prevalecía sobre los convenios, pero en la práctica, a través de horas extraordinarias o a través de bordear el cumplimiento o el incumplimiento de la ley, a lo largo de los años hemos visto que ha habido momentos cuando había más actividad económica y más demanda, que las jornadas efectivas de muchos trabajadores superaban ese límite de 40 horas semanales. Pues Joaquín Almunia, gracias por habernos atendido. Vamos a seguir escuchando las impresiones de quienes, como usted, participaron en primera persona de aquella negociación y de aquel proceso. Muy bien. Gracias y buenos días. Buenos días. Quiero que saludemos a Antonio Gutiérrez. Señor Gutiérrez, muy buenos días. Hola, buenos días. En el 83 usted no era secretario general de Comisiones Obreras, pero sí participó en la negociación. Sí, porque lo que se ha olvidado de decir por Joaquín, al que por si todavía escuchando, pues lo aprovecho para saludarlo y mandarle un abrazo, es que efectivamente la ley se hizo en julio, pero con esa ley ocurrió algo parecido a lo que hacía las argucias que utilizaba el conde de Romanones, que decía hacer las leyes, a mí me dejáis los reglamentos, y con eso desnaturalizaba las leyes, ¿no? Porque la nota explicativa que acompañó a la ley efectivamente retrasó la entrada en vigor de la ley, pero sobre todo por los antecedentes, ¿no? Se ha olvidado decir que es que las 40 horas fueron objeto de un acuerdo, del Acuerdo Interconfederal de 1983, que negociamos y firmamos, y yo presidí la delegación de Comisiones Obreras en esa mesa, el 15 de febrero de 1983. Ya entonces, en lugar de 40 horas semanales, tuvimos que aceptar ponerle en cómputo anual 1.826 horas con 27 minutos exactamente, ¿no? Y como sí recordaba muy bien Joaquín, era una vieja reivindicación desde la Carta Social Europea, que se edita en el 72, veníamos luchando por ello en España. Tanto es así que, aunque en la práctica habíamos conseguido que en 1982 la jornada fuese ya de 40 horas en los convenios, eran 1.769 horas, menos de lo que después se computaba en el acuerdo y en la propia ley, ¿no? Pero bueno, aceptamos aquel acuerdo con una banda salarial para estabilizar un poco la situación. Recuérdese que en febrero, hacía muy pocos meses, había ganado el Partido Socialista por primera vez, después desde fin de la Guerra Civil y tal, y había una sensación de inestabilidad política. Hicimos ese esfuerzo los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, y nos encontramos con que
con las presiones de la patronal y las demoras, un compromiso electoral con el que había ganado el PSOE las elecciones del 82 y que tendría que haber sido en buena lógica democrática de aplicación inmediata, pues no, se pasó primero por el acuerdo que tuvimos que hacer en febrero, como he dicho, la ley se demoró más y se produjo la lamentable paradoja de que la jornada pactada en convenio en los años 83 y 84 fue superior a la que habíamos conseguido sin esta ley, por nuestra propia lucha, en 1982. Conseguir las 40 horas, un cómputo anual, en realidad se demoró nada menos que hasta 1991, según consta en el registro de convenios del Ministerio de Trabajo, que no son datos que yo me estoy inventando, ¿no? Y ya para entonces, en 1991, empezó a irrumpir en las relaciones laborales otro truco desgraciado del que seguimos pagando sus consecuencias, que son las llamadas prolongaciones de jornada, es decir, el eufemismo con el que en las empresas se obliga a los trabajadores, a las trabajadoras, a trabajar horas sin retribuir. Claro, por eso le preguntaba yo a Joaquín Almunia, le decía, ¿se cumplió la ley? Decía, pues claro, se tiene que cumplir porque es una ley que había que trasladar a los convenios. Ya, pero en la práctica, es decir, los trabajadores trabajaban 40 horas. Primero se incumplió porque el propio gobierno aceptó las presiones de la patronal e hizo ese reglamento ad hoc o esas disposiciones transitorias a las que se refería Joaquín Almunia, que retrasaron, como él mismo reconocía, la entrada en vigor en 2 años y con tales márgenes para la distribución irregular de la jornada en cómputo anual que pues, la patronal pues consiguió esto, que la jornada realmente pactada en convenio en 1983 y en 84 y hasta el 91 pues no era de 40 horas, era superior, claro. En todo caso, el señor Almunia, le trasladó esa reflexión que hacía también usted, señor Gutiérrez, le ha dado un valor simbólico a alcanzar aquel acuerdo, con todos los matices que usted está introduciendo en todo caso, pero un valor simbólico desde el punto de vista sindical y también social. Sí, bueno, evidentemente era, digamos, un hito simbólico, pero lamentablemente en la vida de la gente, y cuando los convenios colectivos pues tienen que regular eso, las condiciones fundamentales del trabajo, el salario, etcétera, pues cuentan más las realidades que los símbolos, ¿verdad? Porque la gente no come con los símbolos, ¿no? Come con las realidades, ¿no? Entonces que una expectativa como aquella pues terminase en cierta frustración, pero claro, también abocó una mayor conflictividad. Como siempre ocurren estas cosas, se quiere regatear la aplicación de un derecho y de un compromiso electoral también en este caso, y a lo que se aboca es, pues a lo que ocurrió en el 84, que con el malestar que estaba creando aquel incumplimiento, más el decreto Boyer, que así se conoció, el decreto por el que se aplicó un ajuste económico tan duro que comportó una pérdida de más de 3,5 puntos del poder adquisitivo de los salarios, pues nos abocó a una negociación colectiva con mucha conflictividad en aquellos años, ¿no? Pues Antonio Gutiérrez, gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias y buenos días. Nos queda una pata de la negociación, la de la patronal, la de la COE. Quien negoció, una de las personas que negoció por parte de la patronal, fue Fabián Márquez, que nos escucha. Señor Márquez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya hemos visto que desde el punto de vista del gobierno, entonces Joaquín Almunia le daba mucho valor a aquel acuerdo, que desde el punto de vista de los sindicatos, señor Gutiérrez establece algunos peros. ¿Cómo recuerda usted aquella negociación desde el punto de vista de la patronal? Bueno, es una negociación obligada y debida por el programa electoral socialista, por los 202 escaños obtenidos por el Partido Socialista con mayoría absoluta en la Cámara Baja, y por lo tanto la ley se veía venir. Por eso pactamos la regulación anual de lo que significaba el cómputo de la jornada máxima nueva. Yo recuerdo el ajuste, una negociación muy dura hasta la madrugada, y salió una cifra mágica que incluso hizo cierta gracia: 1.826 horas con 26 minutos de trabajo efectivo. Y como me gusta ser fiel con la historia, la precisión en minutos se debe a un exministro
después fue de Interior, que es don José Luis Corcuera, que era negociador por la UGT, y por nuestra parte a don Arturo Gil, presidente entonces de la Federación de Empresas de Alimentación, y ellos fueron los que perfilaron la cifra, contabilizando pues todos los datos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la jornada. Con ello quiero decir que nosotros, durante años anteriores, 80-82, habíamos bajado la jornada anual en 100 horas al año, 50 cada año. Es decir, que teníamos asumido perfectamente como patronal que había que reducir la jornada, pero conseguimos algo muy importante, y es su distribución irregular al fijar la jornada anual. Hasta tal punto ese dato era importante que recuerdo que el presidente de la patronal alemana envió una carta a Carlos Fernández felicitándole por el logro, y decía: nosotros todavía no hemos logrado la jornada anual, seguimos hablando de jornadas semanales. Entonces me extraña horrores que se extrañe tanto mi buen amigo Antonio Gutiérrez de la tardanza en aplicar de forma operativa la ley del Partido Socialista y del gobierno de Felipe González, porque era lógico adaptarla a los convenios colectivos, porque era lo pactado con los sindicatos, claro. Y eso se hizo en los convenios colectivos, es lógico y natural. Lo que decía, que hemos escuchado del señor Gutiérrez, es que al menos su sindicato o los sindicatos habrían querido que la entrada en vigor fuera inmediata y que no tuviera ese delay, ¿no?, de al menos 2 años, aunque él dice que se tardó hasta el 91. No, yo creo que no. Lo que pasa es que estamos manejando quizás los datos de forma un tanto alambicada. Le daría algún dato. El año 82, la jornada efectiva de trabajo estaba por debajo de lo pactado entre los sindicatos y nosotros. Digo, el año anterior a la ley que impuso las 40 horas, 1.877 horas. Y en este momento la jornada de los convenios colectivos está en 1.750 horas. ¿Eso qué significa? Debemos extraer una conclusión de esos 2 datos que acabo de dar. Significa que cuando el gobierno se ingiere en el mercado de trabajo, va más allá de donde van las partes, impone salarios o impone jornadas, al final los mercados reaccionan y se produce una cierta estabilidad. Entonces la jornada permanece estable y no es objeto de controversia en los convenios colectivos desde hace más de 20 años. Y por algo es. Pues ¿por qué? Pues porque evidentemente las empresas tienen que defenderse, tienen que ser competitivas, y el costo del tiempo de trabajo es un costo absolutamente necesario. Que se han producido acontecimientos después, como las jornadas complementarias, que han motivado conflictos y pleitos, acción de los tribunales, sí, evidentemente, pero la jornada media, y la EPA no engaña, está en la cifra que yo leí, año 82, y la jornada media actual, 1.712, con 3 horas en este momento. Luego, en tantos años no ha bajado tanto la jornada, se permanece más o menos estable año tras año, en mi opinión, porque hemos llegado a un punto en el que bajarla más significa correr enormes riesgos de que los precios no salgan y nuestros productos no sean competitivos, y eso lo saben los sindicatos y los trabajadores, y por eso cuando negocian los convenios colectivos son realistas y se pegan al terreno de juego. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tengo un minuto más, señor Márquez, pero usted ha estado mucho tiempo participando en negociaciones en nombre de la patronal. ¿Ha cambiado mucho la forma de negociar? ¿En aquellos años 80, será más robusto, digamos, en la negociación que ahora, o no? Bueno, la negociación yo creo que no ha cambiado, no debería, como ya llevo algunos años apartado, no debería, pero sigo negociando para algunos sectores, convenios colectivos, no debería haber cambiado tanto. En mi opinión, la negociación requiere ponerse en el pellejo del contrario. Te pones en los intereses del contrario y tratas de imaginar qué puede pedir, por qué lo puede pedir, en base a qué argumentos, cuáles son sus puntos de partida y cuáles son sus puntos de llegada, o la negociación termina en fracaso. Es imposible, ¿no? Y yo creo que se sigue negociando ahora igual que antes, y cuando se plantean temas que no resultan factibles, pues se produce la ruptura, como acaba de ocurrir hace escasamente unas horas, con motivo del intento por parte de los sindicatos y del gobierno de imponerle a la patronal unos procedimientos de actuación en materia de igualdad que no acepta la patronal. Estas cosas requieren siempre mucha gimnasia previa, muchas horas previas, yo diría días y madrugadas. Entonces lo hacíamos, y también participaba el gobierno participaba, si no por la puerta grande, pues por la ventana, que decía nuestro vicepresidente Abril Martorell, que era una expresión muy típica, pues ya saben ustedes que era muy castizo, ¿no? El gobierno no está,
y no se le espera, pero está mirando por la ventana, claro. Ese es el tema. Yo creo que eso no ha cambiado. Sigue siendo igual que antes, y lo único que sucede es que los empresarios no pueden negociar de espaldas al mercado, porque si lo hacen, primero no lo respalda a su propia base, y hace bien en no respaldarle, y además los números no salen, y al final quien lo paga es el empleo. Esa es la situación. Pues Fabián Márquez, gracias por habernos atendido esta mañana y un saludo. Gracias a usted. Gracias y buenos días. Hoy por hoy.